Todo parece ir demasiado rápido. Las noticias, los discursos, las redes. Todo se mezcla, todo se vuelve confuso. En San Martín de los Andes, como en todo el país, la realidad también es un poco eso. Por eso estamos acá, para pensar juntos. Mi nombre es Belén. Mi nombre es Manuel y junto con Lucas en la operación y un montón de otras personas hacemos Bardo, un programa de análisis político desde el territorio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado. Vamos arrancando un nuevo programa de Bardo y estamos aquí para charlar un poco de la crisis habitacional en San Martín de los Andes. Miren si no es un tema interesante, ya que gran parte de los que vivimos aquí la sufrimos diariamente. Manu, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Belu? ¿Todo bien por acá? Sufriendo un poco el día a día, esta realidad bardera, enquilombada, con tantas noticias que nunca se queda quieta, ¿viste? Es difícil hacer un programa de análisis político en este contexto, pero acá estamos intentándolo y vamos a arrancar un poco con lo local. San Martín de los Andes es una ciudad que no para de crecer. Esta idea de aldea de montaña de la que hablábamos hace 15 días y que, bueno, ya no representa tanto al lugar en el que vivimos. El aumento poblacional en los últimos años fue sostenido, vos lo contaste muy bien en la edición pasada, empujado por el turismo, la migración interna, la búsqueda de calidad de vida, sobre todo post pandemia, y el escaparte de las ciudades, hizo que el desarrollo urbano no planificado no pueda garantizar el acceso a la vivienda a quienes vivimos en esta ciudad. Alquilar es cada vez más difícil, lo sabemos cualquiera de los que estuvo buscando alquiler en el último tiempo. Los precios aumentan muy por encima de los salarios, la oferta es escasa y gran parte de las propiedades que hay en la ciudad están destinadas al alquiler turístico, generando una tensión muy clara. Una ciudad que se promociona hacia afuera se vuelve invivible hacia adentro. Y vamos a analizar un poco por qué sucede esto aquí. Hace muy poco tiempo terminó de salir la segunda encuesta provincial de inquilinos que realiza la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, y San Martín de los Andes es la segunda ciudad en esta provincia en cantidad de inquilinos, ¿sí? El 20% de los inquilinos que tiene la provincia de Neuquén buscan casa en San Martín de los Andes. Y eso, bueno, hace que estemos tensando todo el tiempo con el alquiler turístico y también con el avance de la frontera inmobiliaria, sobre todo en términos de construcción de edificios y núcleos urbanos más grandes. Si bien la mayor parte de los que hay en alquiler son casas, los departamentos vienen cada vez ganando más terreno. Y una cosa bastante grave que tiene que ver también con el momento económico que estamos viviendo es que más o menos en promedio el 50% de los ingresos de una familia se van en pagar el alquiler. No sé si sabías esto, supongo que sí, porque también sos inquilino. En algunos casos eso se extiende hasta el 75%. Y además, cualquiera de los que estuvo buscando alquiler el último tiempo verá que te ofrecen por precio de mansión lugares casi inhabitables en muchos casos. También hay algo ahí en las condiciones de habitabilidad bastante dificultoso. Bueno, yo recuerdo, Belu, cuando me volví acá para San Martín hace 4 años, plena post-pandemia, yo creo que fue el momento de mayor dificultad para encontrar alquiler, que además te ponían unas condiciones absolutamente insólitas, ¿no? No podías alquilar teniendo un hijo, no podías alquilar teniendo un gato, un perro, era de lo más complicado. Y ni que hablar los precios, o sea, el valor del alquiler sobre el ingreso, que además es algo que no se mide, ¿no? En el IPC, en la inflación, muchas veces no se contempla el peso que tiene el alquiler en el bolsillo de una persona. Sí, y como el peso de ese alquiler tampoco permite que uno pueda ahorrar para en algún momento dejar de ser inquilino y convertirse en propietario, que es otro de los problemas grandes que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que busqué alquiler acá, estuve 9 meses. Un parto, básicamente. Un embarazo y un parto. Así que, volviendo a eso de un parto, es interesante también sumar que en la Argentina, y también en San Martín de los Andes, pero en toda la Argentina, 7 de cada 10 padres no pagan la cuota alimentaria. Eso hace que para los hogares monomarentales, que son muchos,
se vuelva todavía más complejo alquilar, porque no solo tienen a cargo las tareas de cuidado, sino también tener un trabajo que les permita cubrir gran parte del alquiler. En San Martín de los Andes, según esta encuesta, el 40% de los inquilinos demora 6 meses en conseguir un lugar que es más o menos ajuste a sus condiciones. Y además la mayoría hoy dice que tiene miedo de no poder pagarlo en un futuro cercano, no sabe si realmente va a poder seguir manteniendo ese alquiler. Otra cosa es esto que decíamos, que reduce nuestra capacidad de ahorro. Todos los que alquilamos no tenemos capacidad de ahorrar para en algún momento comprarnos un terreno. De más está decir que tenemos uno de los metros cuadrados más caros de la Argentina, y mucho menos en pensar en construir sobre eso, porque tampoco hay una gran cantidad de créditos hipotecarios. No somos diputados de La Libertad Avanza para que el Banco Nación nos dé préstamos irrisorios que no están disponibles para ninguno del resto de las personas que vivimos en este maravilloso país y en este lugar aparte. Pero además de eso, esto expulsa, digamos, se da en San Martín de los Andes un proceso que se da en muchos lugares del mundo que son turísticos, de gentrificación. Es decir, la ciudad expulsa a sus habitantes más hacia las periferias, pero en esas periferias no hay infraestructura ni equipamiento disponible, con lo cual la vida no solo se vuelve más compleja, sino que se vuelve más peligrosa y además impacta mucho más en el ambiente donde se encuentra San Martín de los Andes. Vos lo contaste muy bien la semana pasada en términos de que vivimos en la montaña y aparte en el medio del bosque. Así que eso también lo vuelve un poco más complejo. La vivienda en San Martín de los Andes ya hace mucho tiempo dejó de ser un derecho para pasar a ser una mercancía, y es importante que podamos pensar qué vamos a hacer en torno a eso. Hay algunas líneas de acción que se fueron tirando. Por un lado, esto del incremento de la oferta de alojamientos temporarios hizo que un otro actor clave del sistema de San Martín de los Andes, como es la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, salgan a decir que necesitaban algo que reglamente quién usaba el alquiler turístico para qué, porque también eso impactaba sobre los alojamientos que sí pagaban otras ciertas tasas y estaban en regla. El año pasado se creó un registro para eso, pero la verdad es que funciona bastante mal. Es una de las cosas que no funcionan tan bien en la gestión municipal. Por otra parte, el Consejo Deliberante también no solo declaró la emergencia habitacional el año pasado, en la 9ª, si no estoy mal, sino que además de esta ordenanza, sacó otra que tenía que ver con la creación del Banco de Tierras, digamos, con que muchos de los emprendimientos inmobiliarios tengan que aportar por lo menos el 5%. Van surgiendo algunas ideas, es decir, estamos pensando qué hacer con esta ciudad. Sin duda el COPE, con la planificación que está llevando en este momento adelante, también está pensando, pero la verdad es que hoy en San Martín de los Andes eso no alcanza. El problema habitacional sigue siendo grave y mucha gente ha tenido que irse de la ciudad también hacia otros lugares porque no consiguió, intentó armar una vida acá, no le alcanzó para vivir y entonces terminó yéndose a otro lado. No sé, Manu, si querés sumar algo. Mira, quería agregar ahí, bueno, vos hablabas que una de las causas del problema de la crisis habitacional, bueno, desde ya en el marco de un fenomenal crecimiento demográfico que viene teniendo la provincia y el pueblo, pasa también por la cantidad de viviendas que son destinadas al alquiler turístico. Eso quería sumar una paradoja cruel, que es la cantidad de viviendas vacías que hay. Si las viviendas que son compradas especulativamente o por aquellas familias que ya tienen la tercera, cuarta, quinta casa, ¿sí? Entonces por ahí aprovechan y tienen los recursos para comprar una vivienda en el centro de San Martín de los Andes, que quizás usen 1 o 2 semanas al año, y mientras tanto tenemos decenas, miles de familias locales que no tienen la posibilidad de adquirir una vivienda propia. Tenemos 2, 3, 4 generaciones viviendo en una misma casa porque no pueden acceder, mientras en el centro de nuestro pueblo hay viviendas vacías. A eso le quiero sumar que hace muy poquito tiempo, en diciembre, también conocimos el dato de que el 52% de las tierras del departamento Lácar se encuentran en manos extranjeras. Eso sigue poniendo en manifiesto lo desigual que es San Martín de los Andes en el acceso a la tierra y a la vivienda. Y como vos decías, una vez más, quienes más sufren esta situación son siempre las personas más vulnerables, digamos, no solo en términos de ingresos, sino en esto también de los hogares monomarentales que veníamos hablando. Por eso es importante para nosotros tratar este tema, poder pensar de cara al futuro que hacemos. Y pensar que la crisis habitacional no es pensar un problema individual más allá de nuestras experiencias personales, sino es un problema estructural. Es preguntarse quién puede vivir en esta ciudad y bajo qué condiciones.
¿Qué modelo de ciudad estamos construyendo? Y sobre todo, si es uno que estamos pensándolo para habitar y ser felices o uno pensado para y por el mercado. Fracking, petróleo no convencional, Añelo y Rincón de los Sauces, fractura hidráulica, camionetas, petrocas, inversión extranjera, regalías, récord de producción, barriles por día, autoabastecimiento, exportaciones, soberanía energética, desarrollo nacional, el motor del país, vaca muerta. Estas son algunas de las palabras que ya se han vuelto, me parece, parte de nuestro vocabulario cotidiano de quienes vivimos en la provincia de Neuquén. Es muy difícil no prestar atención a alguna conversación ajena en algún bar, en algún restaurante y escuchar que estas palabras surgen. Es casi imposible abrir hoy un diario o escuchar algún podcast y que esto no sea el tema en la provincia, el tema en el pueblo, el tema en el país. Y tal es la magnitud de Vaca Muerta, con sus luces y con sus sombras, con lo bueno y con lo malo, que no podíamos dejar en bardo de tratar la situación, de tratar el tema, de tratar de presentarles un poco en dónde estamos parados y para que tratemos entre todos de pensar un poco cómo podemos seguir adelante. Pero primero que todo, ¿qué es Vaca Muerta, no? Una pregunta tan básica que quizás muchos no sepan. Vamos a empezar por lo básico y sin ponernos técnicos, que tampoco somos ingenieros en este tema como para darles semejantes detalles, pero sí decirles que Vaca Muerta es básicamente una formación geológica, una piedra, una roca, para entendernos, que es como una especie de esponja. ¿Sí? Es como si fuera una esponja, una piedra esponjosa que básicamente adentro tiene en todos sus poros petróleo y gas. Los hidrocarburos de toda la vida, pero que en vez de estar todos juntos en una especie de pileta, ¿no?, que nosotros pinchamos y donde bombeamos hacia arriba el petróleo y el gas, ahora están metidos ahí en todos esos poros, lo cual requiere, para poder producirla, para poder explotarla, una metodología, una forma de producción sumamente diferente, más cara, más tecnológica, más compleja, y que también hay que decirlo, genera pasivos ambientales muchísimo más gruesos, que es el famoso fracking, ¿no? Esto de la fractura hidráulica. Ya vamos a meternos un poco en cómo funciona y qué consecuencias viene trayendo para el país y para la provincia, pero antes de eso traía algunos números, ¿sí?, para entender el volumen y la magnitud de lo que es Vaca Muerta hoy en Argentina y en Neuquén. Primero decir que 4 son las provincias, ¿sí?, en las que esta formación geológica está presente, porque no solo alcanza Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro también tienen parte de esta enorme formación geológica dentro de su territorio. 30.000 kilómetros cuadrados, que ustedes dirán, bueno, esto no me dice nada. ¿Qué es 30.000 kilómetros cuadrados? ¿Cuánto bueno, es, Manu? Para que se hagan una idea, es el tamaño de todo Misiones, o nuestra provincia de Neuquén tiene 90.000 kilómetros cuadrados, es un tercio de todo Neuquén. 3.000 metros de profundidad, lo que tiene que perforarse dentro del suelo para poder llegar a estos reservorios, muchísimo más que los números convencionales, sí, que el petróleo convencional. Para que tengamos una idea del volumen de reservas que tiene Vaca Muerta hoy, es la 4ª reserva mundial de petróleo no convencional, y cuando nos referimos a gas es la 2ª reserva mundial más importante de shale gas. Manu, pero pensaba una cosa que escuchaba el otro día, que es que en el mundo hay países petroleros y con petróleo, hay una diferencia entre esos dos. ¿Y Vaca Muerta qué hace? ¿Que nosotros seamos un país con petróleo o un país petrolero? ¿Ya estamos en condiciones de ponernos ahí? ¿O porque todo lo que contás es muy grande, tenemos un montón, pero lo estamos usando como...? Mira, algo que podemos decir, sí, y era el siguiente dato que traía, creo que responde a esa pregunta, que es que efectivamente estamos pudiendo explotarlo ahora. Bien. Hace poco tiempo no podíamos hacerlo. Para que tengamos una idea, en el 2022, y ya en un poquito termino con los números y con las cuestiones técnicas, nosotros tuvimos que importar como país 5.000 millones de dólares en materia energética. O sea, tuvimos que gastar dólares para importar gas y petróleo. 5.000 millones de dólares en el 2022. En el 2025 exportamos 8.000 millones de dólares. Y se proyecta para 2030 exportar 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de gas y petróleo producido en Vaca Muerta. Es decir, que invertimos la balanza. La invertimos, pero aparte la invertimos en una forma astronómica. Para que te des una idea, porque también me podrían decir, bueno, ¿qué son 30.000 millones de dólares? Estos números es difícil de dimensionar. Dos puntos de comparación. Primero, para que recordemos, el último crédito que perdimos con el Fondo Monetario Internacional fue de 22.000 millones de dólares. Y todo lo que exporta el complejo del campo, el famoso campo argentino, anda por este número. O sea, dentro de pocos años, Vaca Muerta va a exportar lo mismo que exporta toda la aristocracia y todos los pequeños, grandes, medianos, chiquitos productores de la zona núcleo pampeana argentina. Es nuestra nueva pampa húmeda.
es nuestra nueva pampa húmeda. Pero, como decís vos, esto es algo que se revirtió hace poco tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta hace poco sabíamos que este petróleo y este gas estaba ahí, pero no lo podíamos explotar. Entonces acá viene otro número importante, pero un poquito más chico, que es el 2012. ¿Qué pasó en 2012, Belu? ¿Se te ocurre? Muchas cosas bárbaras. Recuperamos YPF. Exactamente. 2012 es el año que la señora Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión política de renacionalizar YPF, de expropiar el 51% de las acciones que tenía Repsol, y toma la decisión, ya con una YPF nacionalizada, de realizar las inversiones necesarias para poder adquirir la tecnología, asumir el riesgo, ¿sí? El riesgo del que siempre habla el capital privado, que en este caso lo asumió una empresa nacional. ¿Sí? Hoy el yacimiento de Vaca Muerta está plenamente productivo. Ya no es solo YPF la única empresa que explota, ¿sí? Hay 4 o 5 empresas más que igual todas juntas no llegan al volumen que maneja YPF en la producción. Después de YPF está Pan American Energy, de la familia Bulgeroni, una empresa nacional, o de una familia con documento argentino. Emprendedores. Tecpetrol, del grupo Techint, de Pablo Roca. Shell, la holandesa que todos conocemos, y Exxon, de Estados Unidos. Hay otras también, pero estas son las principales, las que más producen. 2/3 del total del petróleo y del gas producido en Argentina sale de este lugar. Y digo esto para que tengamos una idea del volumen, de la magnitud que esto tiene, que excede pero por mucho, a los pueblos que están cercanos a Vaca Muerta y a la provincia. Si esto es algo que cambia la macroeconomía de Argentina, o que puede hacerlo. Después veremos qué hacemos con ese dinero, ¿no? Eso me parece que también es como una pregunta importante, supongo que lo vas a desarrollar, pero muchas veces cuando se escucha hablar de Vaca Muerta, se escucha que tenemos como 2 caminos posibles, ser Noruega o ser Angola, en términos de, bueno, cómo usamos esos recursos y cómo se redistribuyen. A mí me sorprendió siempre, igual supongo que vamos a charlar un poco de eso, yo soy chaqueña, vivo acá hace un par de años, pero siempre me sorprendió cómo en la provincia más rica de la Argentina y en la que no para de crecer, hay tantas desigualdades. Entonces, ¿es verdad que ese petróleo nos va a hacer a todos mejores? Bueno, algo de eso vamos a hablar ahora y de cómo está impactando al menos en la provincia de Neuquén. Sí, pero como digo, esto es un tema nacional que excede con lejos a la provincia. Ahora, ¿cómo está impactando en Neuquén Vaca Muerta? También para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. Como todos ustedes recordarán, desde 1994 los recursos hidrocarburíferos pasaron a ser de las provincias. Nos puede gustar más o menos, pero esa es la realidad. No estamos de acuerdo. Y por eso Neuquén tiene derecho hoy a cobrar regalías por la explotación de estos recursos. Y esto lleva a que Neuquén, de todo el dinero que ingresa a la provincia, el 40% provenga de las regalías petroleras. Si sumamos eso a algunos impuestos internos, alrededor del 75% del dinero que entra a la provincia de Neuquén y que después puede gastar, proviene de recursos propios, ¿sí? Sea regalías o impuestos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Básicamente, que Neuquén es la provincia en términos financieros más autónoma de todo el país. No hay ninguna provincia en todo el país que se pueda proveer a sí misma del 75% de los recursos que después utiliza. Eso obviamente le da una autonomía al gobierno de turno en la provincia que después, dependiendo de sus propias orientaciones, podrá utilizar de una manera u otra. Ahora, hasta acá hablando de volumen en términos de dinero y de producción, pero ¿qué consecuencias tiene esto para la provincia? ¿Qué es lo que se viene viendo? Una importante es la explosión demográfica. Ya venimos hablando de esto, lo hablaste vos en la columna anterior, Belu, lo hablamos en el programa de hace 2 semanas. El crecimiento fenomenal que viene teniendo la provincia, sobre todo con una importantísima migración interna de otras provincias, está llevando a una tensión muy grande sobre el sistema de viviendas, muchas personas demandando alquileres y pocas posibilidades de encontrarlo. Así que esa es una de las primeras consecuencias. En los pueblos del interior esto quizás no se ve con tanta potencia en la zona metropolitana del Alto Valle, pero sí se ve mucho en el sur de la provincia y en el norte. Servicios que se encuentran en crisis, el servicio de transporte público, el acceso al agua, el acceso al gas, el acceso a la luz, está tremendamente tensionado. Y bueno, es una de las consecuencias propias de la situación. El costo de vida, que es sumamente alto, ¿sí? Parece que todos cobramos sueldo de petrolero y de los servicios afines, pero no todos somos petroleros, ¿no, Belu? No, para nada. Yo tengo los salarios muy bajos, pertenezco al Estado Nacional, así que estamos realmente pisados. Bueno, básicamente en Neuquén tenemos un mercado laboral fragmentado en 2. Por un lado, los trabajadores del petróleo y los servicios afines,
y del otro lado empleados públicos, empleados de comercio, y bueno, desde ya un sinnúmero de actividades que trabajan en la informalidad y en la precariedad. Y por último nos queda, antes de ir terminando, el pasivo ambiental que esto va dejando, porque como digo, el fracking no tiene la misma forma de funcionamiento que el petróleo, que la producción tradicional. Primero, un enorme consumo de agua. Si el fracking, la inyección de agua a presión en estos agujeros para intentar romper esta esponja y extraer el petróleo y el gas, consume millones de litros de agua que después no son reutilizables. Una parte de esta agua queda dentro de las perforaciones, pero otra parte se va acumulando en enormes piletones en la superficie. Estos residuos hídricos además son residuos de agua que tiene petróleo, que tiene un montón de químicos que se le adhieren al agua para que cumpla la función que se espera para la producción. Se registran actividades sísmicas que hasta este momento no existían en la provincia, así Rincón de los Sauces, Añelo. Registran sismos que no responden a la tectónica de placa, ni mucho menos. Y después, bueno, lo más cercano, las explotaciones o intentos de explotaciones y de perforaciones en proximidades a lugares de agua potable, así como es Marimenuco, que provee de agua a todos los hogares de la zona del Alto Valle. Así que bueno, eso algunos de las contradicciones y de los pasivos ambientales a lo que nos arriesgamos. Es interesante que estemos de nuevo hablando 15 días después de pasivos ambientales vinculados al agua, porque en la edición anterior hablamos un poco de los riesgos que corría la aprobación de la ley de glaciares y lamentablemente el jueves 137 traidores a la patria y 3 abstencionistas, entre ellos la diputada neuquina Karina Maureira, decidieron entregar esas poquitas fuentes de aguas que tenemos ahí en ese 1% de la cordillera. Así que no queríamos como dejar de decirlo y sumarlo un poco a esto, porque creemos que es realmente grave. No estamos, como quedó claro la semana pasada, ni en contra del desarrollo ni en contra de la minería, pero sí estamos seguros de que hay que discutir qué y cómo, y sobre todo ver cómo eso impacta sobre las vidas de todas las especies que habitamos esta maravillosa provincia en este caso. Así que, nada, por ahí una convocatoria, así como en algún momento convocamos al pueblo a sumarse a la audiencia pública, ahora está en juego una demanda ambiental colectiva, la más grande de la historia argentina, así que los invitamos también a sumarse, porque la ley de glaciares no se puede volver atrás, y para que podamos tener desarrollo con Vaca Muerta o con otras actividades, tenemos que hacerlo siempre en el marco de las cuestiones ambientales, de que algo que parece ser un jarro de oro del otro lado del arco iris no se convierta en la causa de muerte o de que todas otras actividades caigan, como por ejemplo el agua que sale de Marimenuco o todos los valles irrigados y la fruta que hacemos. Yo creo que hay que sumar a eso, Belu, el destino efectivo del dinero generado, de la riqueza generada, ¿no? Porque van las dos cosas en paralelo. Sin lugar a dudas. El cuidado del ambiente, la sustentabilidad, pero ¿qué uso vamos a darle? ¿Qué uso les vamos a dar a todos estos miles de millones y millones de dólares que se están produciendo en este motor de la Argentina, en este motor del país? Lo vamos a dedicar a construir escuelas, lo vamos a dedicar a construir hospitales, vamos a construir rutas y puentes, vamos a destinarlo a la integración urbana para que haya familias que no tengan que seguir cagando en un balde, porque esa es la realidad. Vamos a construir plazas, lo vamos a destinar al desarrollo tecnológico, a la diversificación de nuestra economía, o la vamos a utilizar para pagar una deuda fraudulenta con el FMI, la vamos a utilizar para la bicicleta financiera, para financiarle los viajes a Milei para que vaya a verlo a Trump y al genocida que dirige Israel, lo vamos a dedicar para pagarle los vuelos a Dorni y a la señora, para que se pueda comprar un nuevo yate, Toto Caputo y Federico Sturzenegger. ¿Para qué lo vamos a dedicar? Esa es la gran pregunta. De nada sirve exportar energía al mundo si no podemos garantizarle dignidad al pueblo que vive en el suelo de donde se extrae. Cada 2 de abril se conmemora el inicio del conflicto armado del Atlántico Sur en 1982, lo que conocemos más tradicionalmente como Guerra de Malvinas, que marcó profundamente la historia argentina y que, bueno, estamos como en este mes. En ese momento, muchos jóvenes de nuestro país fueron enviados a combatir en condiciones precarias por una dictadura que buscaba sostenerse en el poder. Se extendió durante 74 días y fueron 632 los compatriotas caídos en Malvinas. Habitualmente conocemos el número de 649, pero Gaby Weber, un compañero combatiente, nos acaba de contar que ese número se corrigió en 2003, así que nos parece que está bueno empezar a decirlo.
De todas maneras, la causa Malvinas excede al momento histórico de la guerra. Vamos a hacer un paseo un poco por ahí, pero la soberanía de las islas sigue siendo para nosotros un reclamo vigente y forma parte de una discusión que es mucho más amplia, porque tiene que ver con nuestros bienes comunes, nuestro territorio y con la geopolítica del Atlántico Sur. Malvinas, Georgias e islas del Atlántico Sur y el mar circundante representan el 25% de nuestro territorio. Es un número que no muchas veces tenemos en cuenta. Pensamos en unas islas allá al fondo del mundo y estamos hablando del 25% de nuestro territorio, ¿sí? Además, la posición geopolítica que tienen las islas, más allá del reclamo histórico, representa uno de los principales activos estratégicos que tenemos en la actualidad, Manu, porque no solo que es un eje central del comercio exterior, a través del cual se canalizan muchísimas exportaciones, sino que también es un espacio vital para el desarrollo energético, científico, tecnológico, ambiental. Ahora en un ratito vamos a ver un par de números que están vinculados a lo que estábamos charlando sobre Vaca Muerta hace un rato. Pero muchas veces en esto de que las islas nos queden tan lejos y que las recordemos o no tengamos como tanta idea de ellas, por lo menos yo cuando fui a la escuela las teníamos como un reclamo, pero no trabajamos mucho sobre qué pasaba en las islas, cómo eran, cuánto tenían. Tenemos que hablar de dos conceptos claves que cambian un poco la mirada de nuestro país. La Argentina es un país oceánico, tenemos mucho litoral marino y aparte es bicontinental, no se acaba en América del Sur. Las islas y el Atlántico y la Antártida también son parte de esta gloriosa nación. Así que en términos geográficos, nuestro litoral marítimo mide 4.725 kilómetros, ¿sí? Y la longitud de la costa de la Antártida Argentina y las islas australes asciende a 11.325 kilómetros. La Argentina además posee bocas orientales de 3 pasajes bioceánicos estratégicos desde tiempos inmemoriales. Ya eran estratégicos para los españoles y siguen siendo estratégicos hoy. El Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y el pasaje Drake. Así, la superficie de nuestro espacio marítimo, es decir, todo lo que es la plataforma continental argentina, supera al territorio emergido. Tenemos mucho más territorio abajo del océano que el territorio que conocemos. Y no hace mucho tiempo estuvimos viendo sobre eso en el streaming del CONICET, ¿no? Cuánta vida hay bajo de ese mar y cuánto hay por conocer y seguir defendiendo. Bueno, si no me equivoco, Belu, por ahí me puedes corregir, no hace mucho tiempo hubo una resolución de la ONU, me parece, que acompañó un reclamo, además de, por supuesto, el reclamo histórico de Argentina sobre Malvinas, sobre el que la gran mayoría de países nos acompañan históricamente, pero donde se reconoció esta soberanía sobre toda una porción del océano Atlántico, que es enorme, que no estamos acostumbrados a ver en los mapas escolares. Bueno, ahora además nos están acostumbrando a veces a ver mapas donde ni siquiera figuran las Malvinas. Pero bueno, tenemos un gobierno donde nuestro presidente parece que tiene de ídola a Margaret Thatcher. Poco para decir, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso sucedió hace bastante poco y también hace bastante poco nosotros tenemos como puesta la mirada sobre el mar. Por ejemplo, sobre la extracción de recursos pesqueros que hay ilegal sobre esa zona. Y también un proyecto de conservación que por ahí no todos conocen, que se llama Pampa Azul y que es importante también empezar a pensar qué pasa en todo eso. Pero bueno, además de conocer un poco geográficamente o ambientalmente qué sucede en Malvinas y con esos bienes comunes, recordar Malvinas también implica diferenciar, por un lado, la responsabilidad de la dictadura cívico-militar eclesiástica de la que hablamos la semana pasada, y por otro, el reconocimiento a quienes combatieron. Son dos cosas completamente distintas. Es una memoria compleja para nosotros porque está atravesada por el dolor, pero también es una pregunta abierta que tenemos en el presente. No solo cuando hablamos de la dictadura, no lo hacemos solo por quienes tomaron las decisiones de ir a esa guerra infame o a ese conflicto armado, sino también porque allí se usaron métodos de tortura iguales que los que se usaron en el continente. Es más, el padre de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue uno de los torturadores denunciados en Malvinas. Así que, sin dudas, hay una parte del país que no se reconcilia con Malvinas ni sobre todo siente ese reclamo como legítimo. La otra vez veía en la tele una serie de encuestas que salían a preguntarle a la gente en la calle qué había pasado el 2 de abril y lamentablemente más del 50% no tenían ni idea de qué significaba esa fecha.
Qué importante es esto que vos decías, también los mapas que aparecen en la escuela sin Malvinas. Bueno, no podemos dejar que eso pase. No podemos dejar que eso pase porque Malvinas no es una cuestión menor ni una cuestión nueva, es un enclave colonial en pleno siglo XXI, reconocido como tal por la ONU en el año 1965, y se sostiene sobre todo sobre el despojo territorial. Gran Bretaña tensa todo el tiempo la cuerda porque el Comité de Descolonización establece 2 criterios. La integridad territorial, de la que hablábamos hace un rato, que es claramente por la cercanía que tiene a la Argentina continental. Sin dudas, Malvinas es Argentina, pero también lo que dice tiene que ver con los intereses de la población. Como decíamos, es obvio el primero a nivel geográfico, geológico, lo podemos explicar de 1000 maneras. Pero el segundo es bastante contradictorio, porque los ingleses usan el deseo de los isleños como justificación para que Malvinas siga perteneciendo a la nación pirata, pero eso es inaplicable para nosotros y para el mundo entero, porque el principio de libre determinación para las Islas Malvinas o para cualquier pueblo tiene que ver con habitantes que sean considerados pueblo. Y según la resolución 1514 de la 15 Asamblea General de las Naciones Unidas, dice que una población implantada no puede ser reconocida como pueblo. Y la población de Malvinas fue implantada en el año 1833, luego de que las tomaron por primera vez. Por lo cual, no podemos dejar nunca que nos digan que las Islas Malvinas no son argentinas porque los isleños tienen un deseo de ser ingleses. Eso no funciona así. Yo ahí estaba pensando mientras te escuchaba, Belu, realmente desconocía este dato que vos traías de lo desactualizado que estamos, digamos, en cuanto al tratamiento público, o sea, en la masificación de la cuestión Malvinas, de la causa Malvinas en nuestro pueblo. Nosotros charlamos también en el último programa de la importancia de construir memoria, de construir identidad en el día a día. Y yo creo que hoy estamos yendo exactamente en una dirección contraria. O sea, nosotros tenemos un gobierno abiertamente cipayo, que, como decía, tiene estampitas de Margaret Thatcher en la Casa Rosada. El otro día escuchábamos al jefe del ejército negando el crimen de guerra del ataque al Belgrano. Y nosotros no escuchamos al presidente ni una sola vez. Él dedica muchísimo tiempo a hablar de Irán, de Israel, de no sé dónde. Nunca se dedica a poner sobre la mesa algo muy concreto, que es en este mismo momento, mientras estamos sentados acá, hay un pedazo de nuestra tierra donde hay un soldado inglés con un rifle cuidando ese territorio que es nuestro. Completamente. Por eso también es importante como separar un poco lo de la guerra, o lo del conflicto armado, porque si no parece como algo que sucedió allá lejos en el tiempo, de la causa Malvinas. Porque la causa Malvinas es una construcción social y cultural argentina que está vinculada, como decíamos, al despojo territorial, y es una disputa política y diplomática que tenemos hace muchísimos años, antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra. Y esta separación también nos puede permitir entender por qué una dictadura militar tremendamente impopular, que ya en 1982 estaba realmente en sus últimas, llevó adelante, con apoyo casi absoluto de un pueblo, lo cual es raro en esos términos, una guerra que fue popular, que con mucho acompañamiento del pueblo, mandando cartas, mandando abrigos, mandando chocolates, porque no tenía que ver con el apoyo a la dictadura, sino tenía que ver con algo que tenemos todos nosotros muy adentro, que es que Malvinas es Argentina. Y entonces podemos entender ahí que la dictadura hizo un uso político de la guerra, un uso político más, como el del Mundial, ahora que estamos cerca de uno. Pero el problema de la guerra, sobre todo, no fue que las Fuerzas Armadas solo sabían hacer inteligencia interna y perseguir y asesinar militantes, sino que ni siquiera hicieron bien la guerra. No hubo planificación, no hubo instrucción, ni siquiera existió una política militar a largo, medio o corto plazo en nuestro país. Esta info la tenemos porque Dani, un compañero Dani Chao, también estuvo ahí ayudándonos un poco, y pensar que la doctrina de la seguridad nacional que tanto mal hizo dentro de este territorio, y lo charlamos la vez anterior, significó también que los militares creyeron que eran, así como eran matones del pueblo acá, podían ser matones frente a un ejército que tenía mejor equipamiento, mejor planificación, mejores armas. Así que no hubo en los altos mandos de la guerra ningún tipo de capacidad, ni de logística, ni de nada. Por eso
Solo los suboficiales y sobre todo los soldados hicieron lo que pudieron cuando los dejaron en un lugar completamente frío, muy distinto al cómo eran sus casas. Muchos de ellos, la mayoría, venían del norte. Yo que soy chaqueña me imagino que un día un avión me deje en Malvinas con ese frío aberrante donde estaban lloviendo balas y donde no tenía ni buena comida, ni buen abrigo, ni buenas herramientas para poder ir a una guerra que ni siquiera era de ellos. Pero reclamar Malvinas entonces, para ir yendo un poco más allá, es una lucha irrenunciable y sobre todo constitucional por nuestra soberanía. No estamos pidiendo un conflicto bélico de nuevo, ni confrontar de esa manera, simplemente reclamamos que el mundo entero reconozca que Malvinas son y serán argentinas, y que ese despojo británico fue terrible y que nosotros nunca decimos de la guerra. Históricamente los gobiernos argentinos, sobre todo los nacionales y populares, Néstor, Cristina, incluso y a pesar de él, Alberto Fernández, se pararon en todos los foros internacionales posibles para discutir y para reclamar la cuestión Malvinas. No así, vale decir, la triple M, Menem, Macri, Milei, y también un poco de la Rúa, quienes al revés de eso entregaron la soberanía, siempre usando el famoso paraguas de soberanía para hacer negocios, obviando esta disputa territorial. Pero en este sentido hay algo interesante, que es esto que yo decía de que podíamos linkearlo un poco con Vaca Muerta y con la importancia geopolítica e histórica que tiene este enclave. Un enclave que tenía importancia ya cuando era un paso bioceánico, como decíamos hoy, con la caza de ballenas, lamentablemente en su momento, luego lo tuvo con la Antártida, y hoy lo tiene, luego con la pesca, y hoy lo tiene también por los hidrocarburos. Por si no sabían, quienes están del otro lado, o quizás vos sí lo sabías, Manu, hace menos de una semana se firmaron 2 proyectos de inversión para explotar petróleo en nuestra plataforma continental, en Malvinas, y no lo firmamos nosotros, lo firmó Inglaterra con 2 empresas, una yanqui y una israelí, porque parece que el saqueo de ambas potencias se está dando en todo el mundo, y como si no existiera un orden global, como si no existieran las Naciones Unidas, como si no existieran formas de discutir las cosas que no sean invadir y llevarse todo lo que los demás tienen. Pero bueno, esto nos pone como un poco... Hay muchísimo para hablar de Malvinas, más allá de recordar a los caídos, de recordar que fue una guerra infame, que tiene continuidad con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque fue en ese marco, pero también que Malvinas era antes de eso, y hay una larga historia nuestra de ocupación, y también es hoy. Porque no tenemos que olvidar que las Malvinas, la Antártida y el mar argentino son parte del mismo entramado que tiene que ver con la forma en la que concebimos y luchamos por el territorio. Hoy Malvinas no es solo pasado, es una forma de pensar la soberanía, los intereses nacionales y el lugar del país en el mundo. Somos una patria incompleta sin Malvinas, así que malvinizar es la tarea. Bueno, vamos llegando al final de este segundo programa de Bardo. Les agradecemos a todos y a todas quienes están del otro lado. Un saludo especial a las queridas Clau Laucher y Vir Gallardo, que nos están escuchando. Un saludo, Belu. Nos vamos a ver pronto, ¿no? 15 días para el próximo programa. Sí, no nos extrañen tanto. Vamos a ver qué nos trae la realidad, más allá de que intentamos analizarla sin estar tanto a la demanda de este tiempo y país meteórico. Veremos cuántas novedades nos deparan estos próximos 15 días. En una realidad que muchas veces parece absurda, parar también es una forma de hacer política. Porque entendiendo lo que pasa no es solo informarse, es poder distinguir y tomar posición. Desde San Martín de los Andes intentamos eso, ordenar un poco el quilombo y pensar juntos. Esto fue Bardo,
Nos volvemos a encontrar para seguir preguntando, para seguir dudando y para seguir armando.